La gula redimida. Cómo Spinoza transformó el pecado en pulsión de vida. ¿Sabes que hay algo que la Iglesia no quiere que sepas? Algo tan revolucionario que cambió para siempre la forma en que entendemos el deseo, el placer y la propia vida humana. Me pregunto, ¿desde qué país me estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es ahí donde estás? Déjamelo en los comentarios porque me fascina saber que este mensaje está llegando a personas de toda Latinoamérica y España a diferentes horas del día. Pero antes de continuar, si estás viendo esto desde tu celular, podrías darle like al video. Te aseguro que ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad que ha sido ocultada por siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentís culpa cuando disfrutás de la comida? ¿Por qué el placer ha sido convertido en pecado? La respuesta te va a sorprender, porque resulta que todo lo que nos enseñaron sobre la gula, sobre el deseo y sobre el control del cuerpo fue una construcción deliberada para mantenernos sometidos. El origen oculto de la culpa alimentaria. Imagina por un momento que viajamos al siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano se está desmoronando y una nueva religión está tomando el poder. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabes cuál fue una de las primeras cosas que hizo el cristianismo primitivo? Declarar la guerra al cuerpo humano. ¿Por qué crees que lo hicieron? La respuesta es más política de lo que imaginas. Los primeros padres de la Iglesia, especialmente figuras como San Jerónimo y San Agustín, entendieron algo fundamental. Si podés controlar los deseos más básicos de una persona, podés controlar a esa persona completamente. ¿Y cuál es el deseo más básico y universal? El hambre, la necesidad de alimentarse. San Agustín, quien había sido un hedonista antes de convertirse al cristianismo, conocía perfectamente el poder del placer, y precisamente por eso sabía lo peligroso que podía ser para el poder establecido. En sus Confesiones, escribió algo revelador. Señor, dame castidad y continencia, pero no ahora. ¿Ves la contradicción? Incluso él sabía que lo que estaba predicando iba contra la naturaleza humana. Pero la verdadera revolución llegó en el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino. Este hombre, que nunca había pasado hambre real en su vida, se atrevió a clasificar los pecados humanos y colocó la gula entre los 7 pecados capitales. ¿Te parece curioso que alguien que vivía en la abundancia de los monasterios decidiera que comer con placer era pecaminoso? Aquino definió la gula como el deseo desordenado de comer y beber. Pero aquí está la trampa. ¿Quién decide qué es desordenado? ¿Quién establece los límites de lo que está bien o mal comer? La construcción del terror alimentario. ¿Sabes lo que pasó después? Se creó toda una industria del miedo alrededor de la comida. Los monasterios medievales desarrollaron sistemas de ayuno tan extremos que rayaban en la tortura. Los monjes se flagelaban no solo físicamente, sino también negándose los placeres más básicos. Pero acá viene lo que realmente te va a impactar. Estos sistemas de control no estaban diseñados para la salvación espiritual. Estaban diseñados para crear dependencia psicológica. ¿Te has preguntado por qué las mujeres fueron especialmente perseguidas en relación con la comida? Santa Catalina de Siena se negaba a comer hasta el punto de la muerte. Santa Clara de Asís promovía ayunos tan extremos que sus propias hermanas enfermaban. ¿Casualidad? Para nada. Las mujeres, por su capacidad natural de crear y sustentar vida, representaban todo lo que el cristianismo patriarcal temía. La conexión con lo terrenal, lo sensual, lo placentero. Controlar su relación con la comida era controlar su poder. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Sabes qué descubrieron los historiadores modernos? Que las santas anoréxicas de la Edad Media no eran realmente santas. Eran mujeres que habían encontrado la única forma de poder que les quedaba, el control sobre su propio cuerpo a través de la negación, el sistema de control social. Pero la genialidad del sistema no terminaba
estaba ahí. ¿Te has dado cuenta de cómo la culpa alimentaria se distribuía según las clases sociales? Para los pobres, que realmente pasaban hambre, la Iglesia predicaba que su sufrimiento era noble, que la privación los acercaba a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, decía el Sermón de la Montaña. Pero, ¿te has preguntado quién escribió esos sermones? Personas que nunca habían conocido el hambre real. Para los ricos, que tenían acceso a la abundancia, se creó otro tipo de culpa. La gula del exceso. Si comías demasiado, eras un pecador. Si disfrutabas demasiado, eras un hedonista condenado. ¿Ves el patrón? Sin importar tu situación económica, siempre había una razón para sentirte culpable por tu relación con la comida. Y acá viene algo que te va a volar la cabeza. ¿Sabes quiénes eran los únicos que podían comer con tranquilidad? Los altos jerarcas de la Iglesia. Ellos tenían dispensas especiales para sus banquetes. Podían bendecir su comida y convertir la gula en comunión sagrada. La llegada del revolucionario. Ahora, imagina que estamos en Ámsterdam, en el año 1632. Nace un niño judío sefardí en una familia de comerciantes prósperos. Sus padres lo llaman Baruch, que significa bendito en hebreo. Pero este niño estaba destinado a convertirse en todo lo contrario de lo que su comunidad esperaba. ¿Sabes por qué los judíos sefardíes estaban en Ámsterdam? Habían huido de la Inquisición española. Conocían perfectamente lo que significaba vivir bajo el terror religioso. Habían visto cómo la ortodoxia podía destruir vidas, familias, comunidades enteras. Baruch Spinoza creció en este ambiente de libertad relativa. Holanda en el siglo XVII era el lugar más libre de Europa. Pero ¿sabes qué es irónico? Fue precisamente en este ambiente de libertad donde Spinoza descubrió las cadenas más profundas que ataban a la humanidad. Durante su juventud, Spinoza estudió las escrituras hebreas, el Talmud, la filosofía medieval, pero algo no encajaba. ¿Cómo podía ser que un Dios infinitamente bueno creara seres humanos con deseos pecaminosos? ¿No era eso una contradicción lógica? Sus maestros le decían que no cuestionara, que tuviera fe. Pero Spinoza tenía algo que sus maestros temían, una mente matemática. Para él, la verdad tenía que ser demostrable, coherente, lógica. La excomunión que cambió la historia. El 27 de julio de 1656, algo extraordinario sucedió en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Podés imaginar la escena. Un joven de apenas 23 años se enfrenta a toda la autoridad religiosa de su comunidad. El herem que pronunciaron contra él fue el más severo en la historia de esa comunidad. No solo lo expulsaron, lo maldijeron. Dijeron que su nombre debía ser borrado, que nadie podía hablarle, comerciar con él, leer sus escritos o siquiera acercarse a menos de 4 metros de distancia. ¿Sabes cuál fue su crimen? Haber dicho que Dios y la naturaleza eran la misma cosa, que no existía un Dios personal que juzgara nuestros actos, que el bien y el mal eran construcciones humanas, no mandatos divinos. Pero acá viene lo más increíble. En lugar de quebrantarlo, esta excomunión lo liberó. Por primera vez en su vida, Spinoza era completamente libre para pensar sin restricciones. No tenía que complacer a ninguna autoridad religiosa, a ninguna comunidad, a ninguna tradición. Y fue en esta libertad radical donde descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. El nacimiento de una nueva filosofía. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver el mundo sin los filtros de la moral tradicional? Spinoza fue el primer ser humano en la historia occidental que lo logró completamente. Imagínate el momento. Un joven judío, excomulgado, viviendo en una habitación modesta en las afueras de Ámsterdam, puliendo lentes para subsistir. Pero en su mente se estaba gestando una revolución que sacudiría los cimientos de la civilización occidental. Spinoza desarrolló lo que llamó método geométrico. ¿Por qué geometría? Porque en la geometría no hay opiniones, no hay interpretaciones, no hay dogmas. En la geometría algo es verdadero o falso, demostrable o refutable, y aplicó este método a la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es la naturaleza humana realmente?
Su respuesta fue revolucionaria. Los seres humanos no son criaturas caídas que necesitan redención. Son expresiones perfectas de la naturaleza, cada uno con su propia esencia, su propia potencia, su propio derecho a existir y prosperar. El descubrimiento del conatus. Aquí es donde todo cambia. Spinoza descubrió algo que llamó conatus. ¿Qué significa esta palabra? Es latín para esfuerzos, impulso, tendencia. Pero Spinoza le dio un significado mucho más profundo. El conatus es la fuerza que hace que cada ser se esfuerce por persistir en su existencia. No es solo supervivencia, es la pulsión hacia la vida plena, hacia el desarrollo de todas nuestras potencialidades. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que según Spinoza, esta fuerza es inherentemente buena. No hay nada malo en desear, en buscar placer, en querer crecer y expandirse. Es nuestra naturaleza más profunda. Pero acá viene la bomba. ¿Qué pasa con la gula entonces? Según Spinoza, lo que llamamos gula no es un pecado. Es simplemente una expresión confusa o mal dirigida de nuestro conatus. Cuando alguien come compulsivamente, no lo está haciendo porque sea pecaminoso o débil. Lo está haciendo porque su conatus está buscando algo que necesita. Tal vez nutrición, tal vez placer, tal vez conexión, tal vez alivio de algún dolor emocional. La revolución de los afectos. ¿Sabes cuál fue la siguiente gran revelación de Spinoza? Que las emociones no son enemigos a vencer, sino información vital que nuestro ser nos está dando. Spinoza clasificó todos los afectos humanos en 3 categorías básicas: alegría, tristeza y deseo. Pero aquí está lo genial. No los clasificó como buenos o malos en términos morales, sino como útiles o perjudiciales para nuestro desarrollo. La alegría, según Spinoza, es el afecto que experimentamos cuando nuestra potencia aumenta. Es decir, cuando nos volvemos más capaces, más libres, más nosotros mismos. La tristeza es lo contrario. El afecto que experimentamos cuando nuestra potencia disminuye, cuando nos volvemos menos capaces, menos libres. Y el deseo es la fuerza que nos impulsa hacia lo que creemos que va a aumentar nuestra potencia. ¿Ves a dónde va esto? Si aplicamos esta lógica a la alimentación, la gula sería simplemente un deseo mal dirigido. No necesitamos castigarlo, necesitamos entenderlo y redirigirlo. La sabiduría del cuerpo. Pero Spinoza fue aún más lejos. Desafió uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental, la separación entre mente y cuerpo. Desde Platón, pasando por el cristianismo y llegando a Descartes, la tradición occidental había enseñado que el cuerpo era una prisión del alma, que los deseos corporales eran inferiores a los pensamientos espirituales. Spinoza demolió esta idea completamente. Para él, mente y cuerpo no son 2 cosas separadas, sino 2 aspectos de una misma realidad. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos una mente, somos una mente. Y ambos son expresiones de la misma esencia vital. ¿Qué significa esto para nuestra relación con la comida? Que nuestros deseos alimentarios no son tentaciones diabólicas que debemos resistir. Son información inteligente que nuestro ser integral nos está proporcionando. Cuando sentís ganas de comer algo dulce, tu cuerpo te está diciendo algo. Tal vez necesitas energía rápida, tal vez estás estresado y buscas consuelo, tal vez estás celebrando algo y tu ser quiere expresar alegría. La liberación de la culpa. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Durante 1500 años, el cristianismo nos había enseñado que nuestros deseos eran inherentemente sospechosos, que teníamos que desconfiar de nuestro cuerpo, controlarlo, dominarlo. Spinoza nos dice exactamente lo contrario. Tu cuerpo es sabio, tus deseos son información valiosa. Tu hambre, tu sed, tu antojo por determinados sabores, todo eso es tu conatus hablándote, diciéndote qué necesitas para florecer. Pero acá viene lo más importante. Esto no significa que cualquier deseo debe ser satisfecho inmediatamente sin reflexión. Spinoza no era un hedonista simplón. Era mucho más sofisticado que eso.
Su propuesta era desarrollar lo que él llamaba conocimiento adecuado de nosotros mismos, entender por qué deseamos lo que deseamos, distinguir entre deseos que realmente aumentan nuestra potencia y deseos que son producto de ideas confusas o emociones reactivas. La diferencia entre pasión y acción. Spinoza hizo una distinción fundamental que cambió todo. La diferencia entre pasiones y acciones. Las pasiones son afectos que surgen de ideas inadecuadas o confusas. Por ejemplo, si comes compulsivamente porque estás ansioso, eso es una pasión. Estás siendo movido por fuerzas externas, el estrés, la ansiedad, que no entendés completamente. Las acciones, en cambio, son afectos que surgen de ideas adecuadas y claras. Si comes porque tenés hambre real y elegís alimentos que te nutren y te dan placer genuino, eso es una acción. Estás siendo movido por tu propio conatus, por tu propia naturaleza. ¿Ves la diferencia? No se trata de comer o no comer. Se trata de entender por qué comes y elegir conscientemente. El placer redimido. Pero aquí viene quizás la idea más radical de Spinoza. El placer no solo no es pecaminoso, sino que es una guía hacia la vida plena. ¿Por qué? Porque según su filosofía, experimentamos placer cuando algo aumenta nuestra potencia, cuando algo nos hace más nosotros mismos, más capaces, más libres. Esto significa que el placer genuino de comer algo delicioso no es una tentación diabólica. Es tu ser diciéndote: esto me nutre, esto me da alegría, esto aumenta mi potencia vital. Por supuesto, acá hay que hacer una distinción importante. Spinoza diferenciaba entre placeres que realmente aumentan nuestra potencia y placeres que solo parecen hacerlo temporalmente. Si comes algo que te da placer en el momento pero después te hace sentir pesado, culpable o enfermo, ese no era realmente un placer que aumentara tu potencia. Era una pasión, una confusión, una idea inadecuada sobre lo que realmente te convenía. La ética de la alegría. Y aquí llegamos al corazón de la revolución spinoziana. Una ética basada no en la prohibición, sino en la alegría. En lugar de preguntarte: ¿está bien o mal que coma esto?, la pregunta spinoziana sería: ¿esto aumenta mi alegría genuina? ¿Me hace más capaz, más libre, más yo mismo? Esta perspectiva cambia todo. Ya no se trata de seguir reglas externas impuestas por autoridades religiosas o sociales. Se trata de desarrollar tu propia sabiduría interna, tu capacidad de distinguir entre lo que realmente te nutre y lo que solo aparenta hacerlo. ¿Te has preguntado por qué esta idea asustaba tanto a las autoridades religiosas? Porque implicaba que cada persona podía ser su propia autoridad moral, que no necesitábamos intermediarios entre nosotros y la verdad de nuestra propia experiencia. La transformación social Spinoza entendía que su filosofía no era solo individual, sino profundamente política. Si las personas dejaban de sentirse culpables por sus deseos naturales, si aprendían a confiar en su propia sabiduría corporal, ¿qué pasaría con todas las instituciones que dependían de esa culpa para mantener su poder? Por eso fue tan perseguido. Sus libros fueron prohibidos, quemados, censurados. Durante siglos, leer a Spinoza era casi tan peligroso como ser acusado de brujería. Pero las ideas verdaderas no mueren. Se van transmitiendo de forma subterránea, influyendo en pensadores posteriores, filtrándose lentamente en la conciencia colectiva. El legado moderno. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que muchas de las ideas que Spinoza desarrolló en el siglo XVII están siendo validadas por la ciencia moderna. Los neurocientíficos han descubierto que nuestro cuerpo tiene una inteligencia propia, que nuestro intestino tiene más neuronas que la médula espinal, que nuestros deseos alimentarios están conectados con necesidades reales de nutrientes, emociones y energía. Los psicólogos han comprendido que la culpa y la restricción excesiva en torno a la comida generan exactamente los comportamientos compulsivos que pretenden prevenir. Los antropólogos han documentado cómo las sociedades que tienen relaciones más relajadas y placenteras con la comida tienden a tener menos problemas de obesidad, trastornos alimentarios y ansiedad.
¿No te parece fascinante que un filósofo del siglo XVII hubiera anticipado todo esto usando solo la lógica y la observación, la invitación a la libertad? Entonces, ¿qué significa todo esto para vos que estás viendo este video ahora mismo? Significa que tenés derecho al placer, tenés derecho a disfrutar la comida sin culpa, tenés derecho a confiar en la sabiduría de tu propio cuerpo. Pero también significa que tenés la responsabilidad de desarrollar esa sabiduría, de aprender a distinguir entre hambre real y ansiedad, entre placer genuino y distracción emocional, entre lo que realmente te nutre y lo que solo te llena. Esta no es una invitación al libertinaje irresponsable, es una invitación a una libertad mucho más profunda, la libertad de ser verdaderamente vos mismo, de honrar tu naturaleza más auténtica, de vivir desde tu conatus en lugar de desde la culpa impuesta. ¿Te animás a este desafío? ¿Te animás a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre el deseo, el placer y la comida? ¿Te animás a experimentar qué se siente vivir sin la culpa ancestral que ha envenenado nuestra relación con uno de los actos más básicos y hermosos de la vida? Y ahora, antes de que terminemos, tengo una petición importante. Si este contenido te resonó, si sentís que puede ayudar a alguien más a liberarse de esas cadenas invisibles de culpa alimentaria, podrías compartir este video con esa persona especial que sabes que lo necesita. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que veas luchando con su relación con la comida. Este mensaje de liberación necesita llegar a más personas. Necesitamos una revolución silenciosa contra el moralismo alimentario, contra la culpa que nos han impuesto durante siglos. Porque la verdad es que cuando nos liberamos de la culpa, cuando aprendemos a confiar en nuestra sabiduría corporal, cuando redescubrimos el placer genuino de nutrir nuestro cuerpo, no solo transformamos nuestra propia vida, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y así, una persona a la vez, una comida consciente a la vez, un acto de amor propio a la vez, podemos crear un mundo donde el placer de comer sea celebrado como lo que realmente es. Una expresión sagrada de nuestra pulsión vital, de nuestro derecho fundamental a existir, crecer y florecer. Spinoza nos mostró el camino, ahora nos toca a nosotros caminarlo. La demolición de los mandamientos divinos. Spinoza y la verdad que cambió la historia. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué obedeces ciertos mandamientos? ¿Realmente crees que esas palabras talladas en piedra hace miles of años vinieron directamente del cielo? Antes de que te vayas pensando que esto es una locura, quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy va a revolucionar completamente tu comprensión de la moralidad, la religión y el control social. Y oye, si estás viendo esto desde tu celular, hazme el favor de darle me gusta ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan despertar a la realidad. Dime en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo este video? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Me emociona saber que esta información está llegando a diferentes continentes, a diferentes culturas, porque la verdad que vamos a explorar trasciende fronteras y nacionalidades. Y cuando termines de ver esto, compártelo con ese amigo escéptico que siempre cuestiona todo, porque esta información va a cambiar su perspectiva para siempre. Hemos llegado al punto más explosivo del pensamiento de Baruch Spinoza, su demolición sistemática de los 10 mandamientos como supuesta revelación divina. Pero para entender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, necesitamos sumergirnos profundamente en el proceso mental que llevó a este genio holandés a conclusiones tan devastadoras para el pensamiento religioso tradicional. ¿Te imaginas el momento exacto cuando Spinoza se dio cuenta de que los mandamientos que habían guiado a la humanidad durante milenios no eran más que construcciones humanas? Puedes visualizar a este hombre sentado en su modesto taller de lentes en Rijnsburg, con manuscritos hebreos esparcidos sobre su mesa de trabajo, cuando la evidencia textual se volvió tan abrumadora que ya no pudo negarlo.
Era el año 1665 y Spinoza había estado trabajando durante años en lo que se convertiría en su obra más controversial, el análisis crítico de los textos sagrados del judaísmo y el cristianismo. Cada día, después de pulir lentes para microscopios y telescopios, instrumentos que permitían a los científicos ver lo que antes era invisible, Spinoza aplicaba la misma precisión óptica a los textos bíblicos, revelando detalles que siglos de teólogos habían pasado por alto o deliberadamente ignorado. ¿Sabes cuál fue el primer indicio que lo puso en la pista correcta? Fue algo aparentemente insignificante: las diferencias entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5 en la presentación de los 10 mandamientos. Mientras que los creyentes tradicionales habían desarrollado explicaciones complicadas para estas diferencias, Spinoza aplicó la navaja de Occam. La explicación más simple es generalmente la correcta. En Éxodo 20:11, el mandamiento sobre el día de descanso se justifica así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero en Deuteronomio 5:15, la justificación es completamente diferente. Y acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Acaso Dios cambió de opinión sobre por qué los humanos deberían descansar un día a la semana? ¿O estamos viendo aquí evidencia de que diferentes comunidades en diferentes momentos históricos desarrollaron diferentes explicaciones para la misma práctica social? Para Spinoza, la respuesta era obvia. Estas no eran variaciones menores en la transmisión de un mensaje divino único. Eran diferencias conceptuales fundamentales que reflejaban diferentes contextos históricos, diferentes preocupaciones teológicas, diferentes comunidades que habían desarrollado estas tradiciones en momentos y lugares distintos. Pero ¿cómo había llegado a esta conclusión tan radical? El proceso había comenzado años antes, cuando Spinoza todavía era un joven estudiante en la comunidad judía de Ámsterdam. Sus maestros le habían enseñado que Moisés había recibido directamente de Dios no solo los 10 mandamientos, sino toda la Torá completa durante los 40 días que pasó en el monte Sinaí. Esta era la creencia fundamental del judaísmo. La Torá como revelación divina perfecta, transmitida palabra por palabra desde el cielo. Cuestionar esto no era solo herejía, era atacar el fundamento mismo de la autoridad religiosa. Pero ¿qué sucede cuando tu mente es demasiado aguda para ignorar las inconsistencias? Spinoza comenzó a notar patrones perturbadores en los textos sagrados. El Pentateuco hablaba de Moisés en tercera persona, como si hubiera sido escrito por otra persona observando desde afuera. Describía eventos que ocurrieron después de la muerte de Moisés. Mencionaba lugares que no recibieron sus nombres hasta siglos después de la época mosaica. Utilizaba palabras y expresiones que no existían en el hebreo de la supuesta época de Moisés. ¿Cómo podían los teólogos explicar estas anomalías? Sus respuestas se habían vuelto cada vez más elaboradas y menos convincentes. Hablaban de adiciones posteriores hechas por otros profetas bajo inspiración divina. Desarrollaban teorías complicadas sobre diferentes niveles de revelación. Creaban categorías especiales para misterios divinos que estaban más allá del entendimiento humano. Pero para Spinoza, estas explicaciones violaban el principio básico de la investigación racional. No multipliques entidades sin necesidad. Si había una explicación más simple que daba cuenta de todos los datos observables, ¿por qué no considerarla seriamente? La explicación más simple era que el Pentateuco había sido compilado por múltiples autores humanos, en diferentes épocas, trabajando con diferentes tradiciones orales y escritas.
No había nada sobrenatural en este proceso. Era exactamente lo que esperarías encontrar si analizaras cualquier colección de textos antiguos que hubieran sido transmitidos durante siglos antes de ser finalmente editados en una forma canónica. Pero ¿qué implicaba esto específicamente para los 10 mandamientos? Si Moisés no había escrito el Pentateuco, entonces la narrativa de la revelación en el monte Sinaí necesitaba ser reexaminada completamente. Era posible que toda la historia fuera una construcción literaria posterior, diseñada para dar autoridad divina a un código legal que en realidad había evolucionado gradualmente dentro de la sociedad israelita. Spinoza se sumergió en un análisis comparativo que era revolucionario para su época. Estudió otros códigos legales del antiguo Medio Oriente, el código de Hammurabi, las leyes asirias, los decretos egipcios. Lo que descubrió fue fascinante y demoledor al mismo tiempo. Los principios básicos de los 10 mandamientos no eran únicos del pueblo israelita. Prohibiciones contra el asesinato, el robo, el adulterio, el falso testimonio. Estas aparecían en prácticamente todas las sociedades organizadas de la antigüedad. ¿Por qué? No porque Dios hubiera revelado estas leyes específicamente a diferentes pueblos, sino porque son principios básicos necesarios para que cualquier sociedad funcione. ¿Te das cuenta de las implicaciones de este descubrimiento? Si los principios éticos fundamentales emergen naturalmente de la necesidad social, entonces no necesitamos autoridad divina para explicar su existencia. Son productos de la razón humana aplicada al problema de vivir juntos en comunidades organizadas. Pero Spinoza fue más allá del análisis comparativo. Comenzó a examinar los 10 mandamientos no como revelaciones divinas atemporales, sino como documentos históricos específicos que reflejaban las preocupaciones y necesidades de una sociedad particular en un momento particular. ¿Por qué los mandamientos comienzan estableciendo la identidad de Yahvé como el Dios que sacó a Israel de Egipto? Porque esta narrativa de liberación era fundamental para la identidad nacional israelita. Los mandamientos no eran simplemente reglas éticas universales, eran parte de un proyecto de construcción nacional que buscaba unificar a las tribus hebreas bajo una identidad religiosa común. ¿Por qué se prohíben las imágenes talladas? No por alguna verdad metafísica sobre la naturaleza de Dios, sino porque las sociedades nómadas necesitaban diferenciarse de las culturas sedentarias vecinas que utilizaban extensamente el arte religioso. Era una forma de mantener la identidad cultural distintiva en un ambiente donde la asimilación era una amenaza constante. ¿Por qué se enfatiza tanto el día de descanso? Porque las sociedades agrícolas necesitan ritmos regulares de trabajo y descanso para maximizar la productividad a largo plazo. El día de descanso no era un capricho divino, era una innovación social práctica que había demostrado su utilidad. ¿Por qué se incluyen mandamientos específicos sobre honrar a los padres? Porque las sociedades premodernas dependían completamente de la transmisión intergeneracional de conocimiento y recursos. Sin sistemas de seguridad social, el cuidado de los ancianos dependía de la lealtad familiar. El mandamiento no era más que la codificación religiosa de una necesidad social práctica. ¿Ves el patrón que Spinoza estaba identificando? Cada uno de los 10 mandamientos podía explicarse como una respuesta racional a problemas sociales específicos sin necesidad de recurrir a intervención sobrenatural. Eran soluciones humanas a desafíos humanos, revestidas de autoridad divina para aumentar su efectividad como herramientas de control social. Esta última frase es crucial: herramientas de control social. Para Spinoza, este era el aspecto más insidioso de presentar códigos legales humanos como mandamientos divinos. No solo era intelectualmente deshonesto, era una forma de manipulación psicológica que impedía a las personas evaluar críticamente las leyes bajo las cuales vivían. ¿Qué sucede cuando le dices a la gente que ciertas reglas vienen directamente de Dios? Primero, eliminas la posibilidad de debate racional sobre esas reglas.
¿quién se atreve a argumentar con Dios? Segundo, transfieres la autoridad moral desde la razón humana hacia una fuente externa inaccesible. Tercero, creas una clase sacerdotal que afirma tener acceso especial a la voluntad divina y que por tanto debe ser obedecida incondicionalmente. ¿No ves cómo esto se convierte en el sistema perfecto de dominación? Los mandamientos divinos no pueden ser cuestionados, modificados o mejorados, porque supuestamente vienen de una fuente perfecta e inmutable. Las personas que interpretan estos mandamientos se vuelven indispensables porque solo ellos supuestamente entienden la voluntad divina. Y cualquiera que cuestione el sistema puede ser acusado de blasfemia, herejía o rebelión contra Dios mismo. Spinoza había visto este sistema en operación tanto en la comunidad judía de su juventud como en la sociedad cristiana más amplia de los Países Bajos. Los rabinos derivaban su autoridad de su supuesto conocimiento superior de la ley divina revelada. Los sacerdotes católicos afirmaban ser intermediarios necesarios entre Dios y la humanidad. Los pastores protestantes insistían en que sólo a través de la interpretación correcta de la Escritura se podía alcanzar la salvación. Pero ¿qué pasaría si toda esta estructura de autoridad estuviera basada en una premisa falsa? ¿Qué pasaría si los textos sagrados no fueran revelaciones divinas, sino documentos humanos históricos? ¿Qué pasaría si los mandamientos éticos pudieran derivarse de la razón humana sin necesidad de autoridad sobrenatural? Estas preguntas no eran meramente académicas para Spinoza. Había pagado un precio personal extremo por hacerlas. Su excomunión de la comunidad judía había sido tan severa que su propia familia había sido prohibida de hablar with him. Había perdido sus amigos, su red de apoyo social, su identidad cultural. ¿Por qué habría estado dispuesto a sacrificar tanto si no hubiera estado absolutamente convencido de la importancia de las verdades que había descubierto? La respuesta estaba en su convicción de que la humanidad tenía derecho a la verdad, sin importar cuán incómoda fuera esa verdad para las autoridades establecidas. Para Spinoza, vivir bajo ilusiones, sin importar cuán consoladoras fueran, era una forma de esclavitud intelectual. La libertad auténtica requería enfrentar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Pero ¿cuál era exactamente la realidad que Spinoza había descubierto sobre los 10 mandamientos? Su conclusión era que representaban uno de los primeros intentos sistemáticos en la historia humana de crear un código legal unificado que pudiera gobernar una sociedad compleja. Eran un logro impresionante de ingeniería social, pero eran completamente humanos en su origen. Los mandamientos abordaban las principales fuentes de conflicto social: rivalidad religiosa, prohibición de otros dioses, fragmentación cultural, prohibición de imágenes, desorganización temporal, mandato del día de descanso, quiebre generacional, honra a los padres, violencia interpersonal, prohibición del asesinato, inestabilidad marital, prohibición del adulterio, redistribución no consensual de recursos, prohibición del robo, quiebre del sistema judicial, prohibición del falso testimonio y envidia social destructiva, prohibición de codiciar. No es notable que un código tan breve pudiera abordar tantos aspectos fundamentales de la organización social, pero esta elegancia no sugería autoría divina, sugería siglos de refinamiento gradual a través de prueba y error, hasta que finalmente emergió un conjunto de principios que había demostrado su efectividad práctica. La genialidad de presentar estos principios como mandamientos divinos era que aumentaba dramáticamente su poder psicológico. Una ley promulgada por un rey humano podía ser cuestionada, modificada o revocada por otro rey. Pero una ley promulgada por Dios era eterna, inmutable, incuestionable. ¿Comprendes la sofisticación de esta estrategia? Los creadores del código mosaico, quienquiera que fueran realmente, habían encontrado la forma más efectiva posible de hacer que sus leyes fueran obedecidas, atribuirlas a la autoridad más alta concebible.
Era una forma de marketing legal que había demostrado ser tan exitosa que había sido imitada por innumerables culturas posteriores. Sin embargo, para Spinoza, esta estrategia tenía un costo terrible. Impedía el progreso moral y legal. Si las leyes vienen de Dios, y Dios es perfecto, entonces las leyes no pueden ser mejoradas. Cualquier intento de modificarlas se convierte automáticamente en pecado. Las sociedades quedan atrapadas con códigos legales que podrían haber sido apropiados para su época de origen, pero que se vuelven obsoletos o contraproducentes en circunstancias cambiantes. ¿No hemos visto esto una y otra vez en la historia? Sociedades que se aferran a leyes arcaicas porque supuestamente tienen origen divino, incluso cuando esas leyes claramente causan sufrimiento innecesario. La resistencia religiosa a la abolición de la esclavitud, la oposición a los derechos de las mujeres, la persecución de minorías sexuales. Todos estos fenómenos pueden rastrearse hasta la idea de que ciertos principios legales y morales son inmutables porque vienen de Dios. Para Spinoza, esta era precisamente la tiranía de la cual la humanidad necesitaba liberarse. No la tiranía de reyes o emperadores humanos, sino la tiranía más sutil, pero más poderosa de autoridades supuestamente divinas que no podían ser cuestionadas, debatidas o mejoradas. Pero ¿cómo podía la humanidad liberarse de esta tiranía sin caer en el caos moral? Esta era la pregunta que más preocupaba a los contemporáneos de Spinoza. Si los 10 mandamientos no venían de Dios, ¿qué nos impedía convertirnos en una sociedad de asesinos, ladrones y adúlteros? La respuesta de Spinoza era que la moralidad no dependía de mandamientos externos, sino de la comprensión racional de lo que promueve el florecimiento humano. No matamos no porque Dios nos lo prohíba, sino porque reconocemos que vivir en una sociedad donde el asesinato es común sería terrible para todos, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿No es esta una base más sólida para la moralidad que el miedo al castigo divino? Una persona que es ética porque entiende por qué la ética es importante es más confiable que una persona que es ética solo por miedo a la condenación eterna. Además, una ética basada en la razón puede evolucionar y mejorar. Podemos desarrollar comprensiones más sofisticadas de lo que promueve el bienestar humano. Podemos reconocer que ciertas prácticas que una vez consideramos moralmente aceptables, como la esclavitud, son en realidad destructivas para el florecimiento humano. Podemos expandir nuestro círculo de consideración moral para incluir grupos que antes excluíamos. ¿No es esto exactamente lo que ha sucedido en las sociedades más prósperas y libres del mundo? Nuestras concepciones de los derechos humanos, la justicia y la dignidad han evolucionado enormemente, generalmente en direcciones que amplían la libertad y reducen el sufrimiento innecesario. Pero para Spinoza había algo aún más profundo en juego que la mera reforma de códigos legales específicos. Su análisis de los 10 mandamientos había revelado algo fundamental sobre la naturaleza del poder religioso y político, que dependía crucialmente de mantener a las personas en ignorancia sobre los verdaderos orígenes de la autoridad. ¿Qué pasaría si todo el mundo supiera que los códigos legales son productos humanos que pueden ser cuestionados, debatidos y mejorados? ¿Qué pasaría si la gente entendiera que no necesitan intermediarios especiales para acceder a principios éticos válidos? ¿Qué pasaría si reconocieran que su propia razón, informada por la experiencia y la evidencia, es una guía más confiable que las proclamaciones de autoridades que afirman hablar en nombre de Dios? Para Spinoza, estas preguntas apuntaban hacia una revolución completa en la organización social. El reemplazo de autoridades basadas en supuestas revelaciones divinas por autoridades basadas en consentimiento racional. En otras palabras, democracia. Esta conexión entre el análisis crítico de textos sagrados y la política democrática no era accidental.
Si los textos religiosos son documentos humanos que pueden ser analizados críticamente, entonces las instituciones basadas en estos textos también pueden ser analizadas críticamente. Si los mandamientos morales pueden derivarse de la razón humana, entonces las leyes políticas también pueden derivarse de la razón humana. ¿No ves cómo las ideas de Spinoza amenazaban todo el sistema de autoridad de su época? No solo cuestionaba la autoridad religiosa, sino también la autoridad política, que se basaba en afirmaciones de mandato divino. Los reyes europeos del siglo XVII derivaban su legitimidad de la doctrina del derecho divino de los reyes. Si no había mandatos divinos, ¿de dónde venía la autoridad real? La respuesta de Spinoza era que toda autoridad legítima debe derivar del consentimiento de los gobernados. Los gobiernos existen para promover el bienestar de sus ciudadanos, no para implementar supuestas voluntades divinas interpretadas por élites religiosas. ¿Puedes imaginar cuán radical era esta idea en el siglo XVII? La mayoría de Europa estaba gobernada por monarquías absolutas que afirmaban derivar su autoridad directamente de Dios. Cuestionar esta afirmación era traición, no solo política, sino religiosa. Sin embargo, Spinoza había llegado a estas conclusiones políticas radicales precisamente a través de su análisis de los textos religiosos. Su método de interpretación bíblica había revelado que los supuestos mandatos divinos eran en realidad productos de procesos políticos humanos muy específicos. Los 10 mandamientos no habían descendido del cielo, habían emergido de las necesidades prácticas de organizar una sociedad tribal en transición hacia una estructura más compleja. Pero ¿cómo había logrado Spinoza desentrañar estos procesos políticos enterrados bajo siglos de interpretación religiosa? Su método era el que ahora llamaríamos análisis histórico crítico, examinar los textos en su contexto original, identificar diferentes estratos de composición, analizar los intereses políticos y sociales que podrían haber motivado su creación. Cuando aplicó este método a los 10 mandamientos, Spinoza pudo ver que no eran principios éticos abstractos, sino herramientas políticas concretas diseñadas para unificar tribus dispersas bajo una autoridad religiosa centralizada. El monoteísmo no era una revelación sobre la naturaleza metafísica de la realidad, era una estrategia política para consolidar el poder religioso. ¿Te das cuenta de lo subversivo que era este análisis? Durante milenios, teólogos judíos y cristianos habían presentado el monoteísmo como la gran contribución de Israel a la humanidad, la revelación de que hay un solo Dios verdadero. Spinoza estaba sugiriendo que el monoteísmo era básicamente una innovación política que había demostrado ser efectiva para ciertos propósitos sociales específicos. Esto no significaba que Spinoza considerara el monoteísmo completamente sin valor. Al contrario, reconocía que la idea de unidad divina había sido históricamente útil para promover ciertos tipos de unidad social, pero insistía en que debíamos entender estos conceptos como herramientas humanas, no como verdades metafísicas reveladas sobrenaturalmente. ¿Cuáles eran las implicaciones prácticas de este entendimiento? Primero, liberaba a las personas de la necesidad de defender conceptos religiosos como si fueran hechos científicos. Segundo, permitía una evaluación más honesta de los costos y beneficios de diferentes organizaciones religiosas y políticas. Tercero, habría la posibilidad de desarrollar formas mejoradas de organización social que tomaran en cuenta tanto la sabiduría tradicional como el conocimiento moderno. Para Spinoza, este último punto era especialmente importante. No estaba tratando de destruir toda la sabiduría acumulada en las tradiciones religiosas. Estaba tratando de separarla de afirmaciones sobrenaturales problemáticas para que pudiera ser evaluada y utilizada más efectivamente. ¿No es esto lo que las mejores sociedades modernas han logrado hacer? Han preservado muchos de los insights éticos de las tradiciones religiosas tradicionales, como el valor de la compasión,
la justicia y la cooperación social, mientras han rechazado aspectos problemáticos como la justificación de la esclavitud, la subordinación de las mujeres o la persecución de minorías. Pero para llegar a este punto, fue necesario pasar por la revolución intelectual que Spinoza había iniciado. Reconocer que los textos sagrados son documentos humanos históricos que pueden ser analizados críticamente, no revelaciones divinas inerrantes que deben ser aceptadas ciegamente. ¿Cómo habría sido el mundo si las ideas de Spinoza hubieran sido aceptadas inmediatamente? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos imaginar que muchos de los conflictos religiosos que han plagado la historia europea podrían haberse evitado. Si todos hubieran entendido que las diferencias teológicas reflejan diferentes tradiciones humanas, en lugar de verdades metafísicas absolutas, quizás habría habido menos motivos para las guerras religiosas que devastaron Europa durante siglos. Por supuesto, las ideas de Spinoza no fueron aceptadas inmediatamente. Al contrario, fueron vehementemente rechazadas por prácticamente todas las autoridades religiosas y políticas de su época. Sus libros fueron prohibidos, su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo peligroso, y sus ideas fueron consideradas amenazas directas al orden social. ¿Por qué esta resistencia tan intensa? Porque las ideas de Spinoza efectivamente amenazaban el orden social existente. No solo cuestionaban creencias religiosas específicas, sino todo el sistema de autoridad que dependía de esas creencias. Si las personas empezaban a pensar críticamente sobre los fundamentos de la autoridad religiosa, ¿qué les impediría pensar críticamente sobre los fundamentos de la autoridad política? Esta era precisamente la conexión que las élites de la época temían. Spinoza no solo estaba atacando la religión, estaba atacando todo el sistema de control social que dependía de mantener a las masas en ignorancia sobre los verdaderos orígenes del poder. Pero ¿acaso Spinoza tenía razón al sugerir que la religión tradicional era básicamente un sistema de control social? Esta es una pregunta compleja que requiere una respuesta matizada. Spinoza reconocía que las religiones habían servido funciones sociales importantes, habían proporcionado cohesión comunitaria, sistemas de significado, marcos éticos y apoyo psicológico durante tiempos difíciles. El problema, desde su perspectiva, no era que las religiones hubieran servido estas funciones, sino que habían afirmado basar su autoridad en revelaciones sobrenaturales, en lugar de en su utilidad práctica para promover el bienestar humano. Esta afirmación de autoridad sobrenatural hacía imposible evaluarlas críticamente o mejorarlas cuando se volvían obsoletas o contraproducentes. ¿No hemos visto exactamente este problema en tiempos más recientes? Instituciones religiosas que se aferran a posiciones que claramente causan daño, como la oposición a los anticonceptivos en áreas plagadas por el VIH o la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso, porque supuestamente están obligadas por mandatos divinos inmutables. Para Spinoza, la solución no era eliminar completamente la religión, sino transformarla. En lugar de basar la autoridad religiosa en supuestas revelaciones sobrenaturales, podría basarse en su capacidad demostrable de promover el florecimiento humano. En lugar de presentar códigos éticos como mandamientos divinos inmutables, podrían presentarse como sabiduría acumulada que puede ser refinada y mejorada a través de la experiencia. ¿No es esto lo que las formas más progresistas de religión han tratado de hacer? Muchas denominaciones cristianas, judías y musulmanas contemporáneas han encontrado formas de honrar sus tradiciones, mientras abrazan nuevos insights sobre ética, justicia social y dignidad humana. Pero para llegar a este punto, ha sido necesario pasar por el tipo de análisis crítico que Spinoza pioneó. Ha sido necesario reconocer que los textos sagrados reflejan las limitaciones y prejuicios de sus autores humanos, no solo sabiduría divina atemporal. ¿Significa esto que Spinoza era completamente hostil a la experiencia religiosa? En absoluto. De hecho, Spinoza tenía una vida espiritual muy rica,
pero era una espiritualidad basada en la comprensión racional de la naturaleza en lugar de la adoración de un Dios antropomórfico. Para Spinoza, contemplar las leyes matemáticas que gobiernan el universo era una forma de experiencia religiosa. Entender la interconexión de todos los fenómenos naturales era una forma de revelación. Desarrollar virtudes como la sabiduría, el coraje y la compasión era una forma de práctica espiritual. ¿No es esta una forma más madura de espiritualidad que la súplica a un Dios antropomórfico para que intervenga sobrenaturalmente en nuestros asuntos? ¿No es más noble contemplar el universo con comprensión que adorar una deidad basándose en ignorancia? Esta transformación de la espiritualidad desde la superstición hacia la comprensión racional era, para Spinoza, el verdadero regalo que podía ofrecer a la humanidad. No la destrucción de lo sagrado, sino su redefinición en términos que fueran compatibles con la honestidad intelectual y el progreso científico. Pero ¿cómo podríamos implementar estas ideas en la práctica? ¿Cómo podríamos crear sociedades que honren tanto la sabiduría tradicional como el pensamiento crítico? ¿Cómo podríamos desarrollar formas de organización social que promuevan el florecimiento humano sin depender de autoridades supuestamente sobrenaturales? Estas son las preguntas que las ideas de Spinoza nos obligan a enfrentar. Y son preguntas que siguen siendo relevantes hoy, más de 350 años después de que las planteara por primera vez. Porque, aunque hemos hecho progreso considerable en algunas áreas, democracia, derechos humanos, separación de Iglesia y Estado, muchas sociedades siguen luchando con las tensiones entre tradición religiosa y modernidad secular. La genialidad de Spinoza era que no nos obligaba a elegir entre sabiduría tradicional y pensamiento crítico. En lugar de eso, nos mostraba cómo podríamos tener ambas cosas si estuviéramos dispuestos a abandonar afirmaciones sobrenaturales problemáticas. ¿No es esta una visión hopeful para el futuro de la humanidad? Un futuro donde podríamos mantener lo mejor de nuestras tradiciones religiosas y culturales mientras continuamos aprendiendo, creciendo y mejorando nuestras formas de vivir juntos. Para Spinoza, este futuro no era solo posible, sino inevitable. Creía que la verdad eventualmente prevalece porque es más útil para navegar la realidad que la falsedad. Las ideas correctas sobre ética, política y espiritualidad eventualmente serían adoptadas porque funcionan mejor que las ideas incorrectas. ¿Hemos visto evidencia de esto en los siglos desde Spinoza? En muchos aspectos, sí. Las sociedades que han adoptado formas más racionales y democráticas de organización han tendido a ser más prósperas, más libres y más innovadoras que aquellas que se han aferrado a formas tradicionales de autoridad. Pero el progreso no ha sido inevitable o irreversible. Cada generación debe elegir nuevamente entre dogma y razón, entre autoridad tradicional y pensamiento crítico, entre miedo y comprensión. ¿Qué elección haremos nosotros? Las ideas de Spinoza nos proporcionan herramientas intelectuales poderosas para navegar estas decisiones, pero no pueden hacerlas por nosotros. Al final, cada persona debe decidir por sí misma si está dispuesta a enfrentar la realidad tal como es, o si prefiere la comodidad de las ilusiones tradicionales. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya sabes cuál sería tu elección. Y si compartes este conocimiento con otros, estarás participando en el proyecto que Spinoza inició hace siglos. La liberación gradual de la humanidad, de las cadenas de la superstición y el dogma hacia una forma de vida basada en la razón, la compasión y la búsqueda honesta de la verdad. La pulsión de vida en acción, viviendo la revolución spinociana. ¿Qué sientes cuando te despiertas por la mañana y tu cuerpo te pide algo específico para desayunar? Antes de que me respondas, decime algo. ¿Desde qué país me estás leyendo ahora mismo y qué hora es ahí donde estás? Me fascina saber que estas ideas están llegando a diferentes rincones de América Latina y España en distintos momentos del día, creando una conversación invisible entre personas que nunca se han conocido,
pero que comparten la misma búsqueda de libertad. Si estás leyendo esto desde tu celular, podrías darle corazón. Eso ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan liberarse de siglos de culpa alimentaria que nos han impuesto. La fuerza vital que despierta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas mañanas tu cuerpo te pide frutas dulces y otras te reclama algo salado y consistente? La respuesta que vas a escuchar probablemente te sorprenda, porque Baruch Spinoza ya había descifrado este misterio hace más de 300 años desde su humilde taller de pulido de lentes en La Haya. Imaginemos por un momento que pudiéramos viajar al año 1677, justo antes de la muerte de Spinoza. Este hombre extraordinario había pasado los últimos 20 años de su vida desarrollando una comprensión revolucionaria de lo que significa estar verdaderamente vivo. ¿Y sabes cuál fue uno de sus descubrimientos más profundos? Que nuestro cuerpo no es un recipiente pasivo que debemos llenar con combustible, sino un sistema inteligente que está constantemente comunicándose con nosotros sobre sus necesidades más profundas. Cuando tu cuerpo te pide algo específico al despertar, no es capricho ni debilidad. Es tu conatus manifestándose a través de la sabiduría corporal más antigua y refinada del universo. Es la misma fuerza que hace que las plantas se inclinen hacia el sol, que los ríos busquen el mar, que los corazones latan sin que tengamos que recordarles hacerlo. Pero ¿por qué hemos perdido la capacidad de confiar en estas señales? La respuesta te va a indignar cuando te des cuenta de lo sistemático que ha sido el proceso de desconexión que nos han impuesto. Durante los primeros años de vida, todos fuimos maestros naturales de esta sabiduría. Los bebés saben exactamente cuándo tienen hambre y cuándo están satisfechos. Los niños pequeños saben instintivamente qué sabores necesitan en cada momento. Pero luego llega el proceso de civilización. Termina todo lo que está en el plato. Los dulces son solo para después de comer. Si no comes las verduras, no hay postre. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Sistemáticamente nos enseñaron a desconfiar de nuestras señales internas y a depender de reglas externas. Nos separaron de nuestra propia sabiduría corporal y nos convirtieron en extraños de nosotros mismos, redescubriendo los señales de la vitalidad. Pero acá viene lo esperanzador. Esa sabiduría nunca se perdió completamente. Está ahí, esperando que volvamos a escucharla, y Spinoza nos da las herramientas para reencontrarnos con ella. ¿Cómo reconoces cuando tu conatus está operando libremente versus cuando está siendo reprimido? Es más sencillo de lo que pensás, pero requiere un tipo de atención que la vida moderna conspira para que no desarrollemos. Cuando tu fuerza vital está fluyendo naturalmente, hay señales inconfundibles. Tu energía es estable pero vibrante, como un río que fluye con fuerza constante en lugar de como una montaña rusa de picos y valles. Tu mente está clara, capaz de concentrarse cuando necesita hacerlo y de relajarse cuando es momento de descansar. Tus emociones fluyen naturalmente. Experimentas tristeza cuando es apropiado estar triste, alegría cuando hay razones para celebrar, enojo cuando algo genuinamente necesita ser cambiado. Y en términos alimentarios, hay una señal inequívoca. Cuando comes algo que realmente aumenta tu potencia, después te sentís más vos mismo. No necesariamente lleno en el sentido de pesado, sino satisfecho en el sentido más profundo, como si hubieras dado a tu cuerpo exactamente lo que necesitaba para seguir siendo la expresión más auténtica de quien sos. Pero ¿cómo distinguís esto de las sensaciones que genera la comida procesada, diseñada específicamente para activar centros de placer artificial en tu cerebro? La diferencia es crucial, y Spinoza tenía la respuesta antes de que existiera la industria alimentaria moderna. La diferencia entre vitalidad y agitación. En el siglo XVII, Spinoza ya había identificado algo que la neurociencia moderna tardó 300 años en confirmar. Existe una diferencia fundamental entre la energía que surge de la satisfacción genuina de nuestras necesidades reales y la agitación que producen los
estímulos artificiales. La vitalidad genuina se siente como un río profundo. Hay fuerza, hay movimiento, pero también hay estabilidad. Podés contar con esa energía. Te sostiene a lo largo del día. Te permite enfrentar desafíos sin agotarte. Te deja sintiéndote capaz y presente. La agitación artificial se siente como un torrente superficial. Hay mucho ruido, mucho movimiento, pero poca sustancia. Es la energía nerviosa que viene después de comer demasiada azúcar refinada o la falsa estimulación que producen ciertos aditivos químicos. Te deja inquieto, pero no vitalmente presente. Activo, pero no genuinamente energizado. ¿Cómo desarrollas la sensibilidad para distinguir entre las dos? A través de lo que Spinoza llamaba experimentos en el vivir. Pero estos experimentos tienen que hacerse con una actitud específica, la curiosidad científica aplicada a tu propia experiencia. Imagina que sos un investigador estudiando a la criatura más fascinante del universo, vos mismo. Cada comida es una oportunidad de recopilar datos sobre qué aumenta tu potencia y qué la disminuye. Pero para que los datos sean útiles, tenés que liberarte del juicio moral. No se trata de ser bueno o malo, se trata de aprender qué funciona realmente para tu naturaleza única. Alimentación intuitiva en la era spinoziana. Lo que llamamos alimentación intuitiva moderna tiene sus raíces en ideas que Spinoza desarrolló siglos antes, pero con una sofisticación filosófica que a menudo se pierde en las versiones popularizadas actuales. La alimentación intuitiva spinoziana no es simplemente comer lo que se te antoje cuando se te antoje. Es mucho más refinada que eso. Es desarrollar la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de antojos y responder a cada uno de manera apropiada. ¿Tenés hambre física real? Tu cuerpo está pidiendo nutrientes, energía, sustento. En este caso, la respuesta apropiada es comida nutritiva que satisfaga esa necesidad real. Estás buscando consuelo emocional. Tu ser está pasando por algún tipo de dolor o estrés y está buscando alivio. La comida puede ser parte de la respuesta, pero probablemente no sea toda la respuesta. Tal vez necesitas también hablar con alguien, hacer algo que te dé placer, cambiar algo en tu situación. ¿Estás celebrando algo? Tu conatus está expresando alegría y quiere compartirla. En este caso, el placer de la comida puede ser una forma perfectamente apropiada de honrar esa alegría, especialmente si la compartís con personas que amas. ¿Estás aburrido o desconectado de vos mismo? Tu ser está pidiendo estimulación, novedad, presencia. La comida puede proporcionar eso temporalmente, pero hay otras formas que podrían satisfacer esa necesidad de manera más duradera. La clave está en desarrollar lo que Spinoza llamaba conocimiento adecuado de tus propios estados internos. Y esto requiere práctica, paciencia y sobre todo compasión hacia vos mismo mientras aprendes, escuchando las señales del cuerpo. Pero ¿cómo desarrollas concretamente esta capacidad de escuchar a tu cuerpo? Spinoza nos daría varias sugerencias, todas basadas en su comprensión de que la mente y el cuerpo son aspectos de una sola realidad. Primero, necesitas crear momentos de silencio y quietud. En el mundo moderno, estamos constantemente bombardeados con estímulos externos que ahogan las señales sutiles que nuestro cuerpo está constantemente enviándonos. Necesitas espacios regulares de calma donde puedas realmente sentir lo que está pasando en tu interior. Esto puede ser tan simple como tomar 3 respiraciones profundas antes de cada comida y preguntarte, ¿cómo me siento realmente ahora mismo? ¿Qué tipo de hambre tengo? ¿Qué está pidiendo mi cuerpo? Segundo, necesitas desarrollar un vocabulario más preciso para describir tus sensaciones internas. En lugar de tengo hambre, podés empezar a distinguir tengo hambre de algo crujiente y salado, tengo hambre de algo suave y reconfortante, tengo hambre de algo fresco y ligero, tengo hambre de algo rico y satisfactorio. Cada una de estas diferentes tipos de hambre te está dando información específica sobre lo que tu cuerpo necesita en este momento. Y la increíble realidad
es que cuando realmente escuchas y respondes apropiadamente, tu cuerpo naturalmente encuentra su equilibrio, honrando tus deseos genuinos. Acá llegamos a una de las ideas más radicales y liberadoras de Spinoza. Tus deseos genuinos no son el enemigo, son información vital sobre tu naturaleza más auténtica. Pero, ¿cómo distinguís entre un deseo genuino y un impulso reactivo? Esta es tal vez la habilidad más importante que podés desarrollar, no solo para la alimentación, sino para toda tu vida. Un deseo genuino surge de tu conatus, de tu naturaleza más auténtica. Se siente estable, presente, conectado con tu bienestar real. Cuando lo seguís, te lleva hacia más vida, más capacidad, más libertad. Un impulso reactivo surge de ideas confusas sobre lo que necesitas. A menudo está teñido de ansiedad, urgencia o una sensación de que tenés que hacer algo ahora mismo. Cuando lo seguís, usualmente te deja sintiéndote más vacío o agitado que antes. Por ejemplo, si después de un día estresante sentís ganas de comer helado, podés preguntarte: ¿es esto mi cuerpo pidiendo algo dulce y frío porque realmente le haría bien en este momento? ¿O es mi ansiedad buscando una distracción? No hay una respuesta correcta, universal. En algunos casos, el helado puede ser exactamente lo que necesitas. Un momento de placer que te ayude a relajarte y a reconectarte con la alegría. En otros casos, puede ser una forma de evitar sentir el estrés en lugar de procesarlo de manera saludable. La diferencia no está en la acción externa, sino en la calidad de conciencia que llevas a la elección. Distinguiendo necesidad de compulsión. Una de las contribuciones más profundas de Spinoza al entendimiento humano fue su análisis de la diferencia entre acción libre y compulsión. En términos alimentarios, esto se traduce en la capacidad de distinguir entre comer desde la libertad y comer desde la compulsión. ¿Cómo se siente comer desde la libertad? Hay una cualidad de presencia, de elección consciente, de conexión con tu experiencia real. Incluso si estás comiendo algo que técnicamente no es saludable, si lo estás haciendo desde una elección consciente que honra alguna necesidad real tuya, va a tener una cualidad diferente. Te vas a sentir presente mientras comes. Vas a saborear realmente la comida. Vas a poder parar cuando hayas tenido suficiente, porque el deseo genuino tiene un punto natural de satisfacción. ¿Cómo se siente comer desde la compulsión? Hay una cualidad de urgencia, de automatismo, de desconexión de tu experiencia presente. Es como si algo externo a vos estuviera dirigiendo tus acciones. No estás realmente saboreando la comida, estás consumiéndola. No podés parar fácilmente, porque la compulsión no tiene un punto natural de satisfacción. Seguís comiendo buscando algo que la comida no puede realmente proporcionarte. Pero acá viene lo crucial. Spinoza no nos invita a juzgar la compulsión como mala. Nos invita a entenderla como información sobre necesidades no satisfechas o ideas confusas sobre cómo satisfacerlas. Si te encontrás comiendo compulsivamente, la pregunta spinociana no es ¿cómo paro de hacer esto?, sino ¿qué me está diciendo esta compulsión sobre lo que realmente necesito? Practicando la atención plena alimentaria. La práctica de comer con atención plena no es solo una técnica moderna de mindfulness. Es una aplicación directa de la filosofía spinociana de vivir con conocimiento adecuado de tu propia experiencia. Pero, ¿qué significa realmente comer con atención plena desde una perspectiva spinociana? Significa estar presente no solo con las sensaciones físicas de comer, sino también con el contexto emocional, social y existencial de la comida. Significa reconocer que este acto de nutrirte es una expresión de tu conatus, de tu derecho fundamental a existir y prosperar. Cuando te sentás a comer, podés tomarte un momento para sentir gratitud no como obligación moral, sino como reconocimiento de la increíble complejidad de fuerzas que hicieron posible esta comida. La tierra que nutrió las plantas, el sol que les dio energía,
las personas que trabajaron para cultivarlas, procesarlas, transportarlas, tu propio cuerpo que sabe exactamente qué hacer con esos nutrientes para mantener la vida. Mientras comes, podés prestar atención no solo a los sabores y texturas, sino también a cómo se siente tu cuerpo recibiendo este alimento. Hay una sensación de satisfacción que va creciendo gradualmente. Tu energía se siente más estable, tu mente se siente más clara. Y después de comer, podés observar los efectos durante las horas siguientes. ¿Cómo te sentís física, mental y emocionalmente? Esta información es invaluable para desarrollar tu sabiduría alimentaria personal. El placer como afirmación de la vida. Llegamos ahora a uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía espinociana, la rehabilitación completa del placer como algo no solo moralmente neutral, sino como información vital sobre lo que aumenta nuestra potencia de vida. Durante siglos, el cristianismo y otras tradiciones moralistas nos enseñaron que el placer era sospechoso, que si algo se sentía demasiado bien, probablemente estaba mal. Spinoza invierte completamente esta lógica. Si algo genuinamente aumenta tu potencia vital, se va a sentir bien. El placer es la forma que tiene la naturaleza de guiarte hacia lo que realmente te nutre. Pero acá hay una distinción crucial que Spinoza hacía entre diferentes tipos de placer. Está el placer que surge cuando algo realmente satisface una necesidad genuina, y está el placer artificial que surge de estímulos diseñados para activar centros de recompensa sin satisfacer necesidades reales. ¿Cómo distinguís entre los dos? El placer genuino tiende a ser satisfactorio de una manera duradera. Después de experimentarlo, te sentís nutrido, completo, en paz. Hay una cualidad de suficiencia natural. El placer artificial tiende a ser compulsivo y a generar más deseo del mismo tipo. Después de experimentarlo, a menudo te sentís vacío, agitado o insatisfecho, buscando más de lo mismo. Pero incluso esta distinción no debe convertirse en una nueva forma de moralismo. El objetivo no es evitar todo placer artificial, sino desarrollar la sabiduría para reconocer cuándo estás buscando placer genuino y cuándo estás usando placer artificial para evitar sentir algo que necesitas procesar, construyendo hábitos que aumentan tu potencia. ¿Cómo traducís toda esta filosofía en cambios concretos en tu vida diaria? Spinoza entendía que los hábitos son poderosos porque eventualmente se vuelven parte de nuestra segunda naturaleza. Pero él distinguía entre hábitos que surgen de ideas adecuadas sobre lo que realmente nos beneficia y hábitos que surgen de ideas confusas o presiones externas. Los hábitos alimentarios espinocianos no se imponen por fuerza de voluntad. Surgen naturalmente cuando desarrollas comprensión clara de lo que realmente aumenta tu potencia. Por ejemplo, si empezás a prestar atención real a cómo te sentís después de diferentes desayunos, probablemente vas a empezar a elegir naturalmente los desayunos que te hacen sentir más vital y estable. No porque tenés que, sino porque preferís sentirte bien que sentirte mal. Si empezás a notar cómo diferentes ambientes afectan tu experiencia de comer, probablemente vas a empezar a crear naturalmente ambientes más placenteros para tus comidas. No por seguir reglas sobre cómo debe ser una comida, sino porque disfrutas más cuando comes en un ambiente que te gusta. La clave está en aproximarte a estos cambios desde la curiosidad y el amor propio, no desde la disciplina y el autocontrol. Los cambios que surgen del amor propio tienden a ser sostenibles porque se sienten bien. Los cambios que surgen de la autodisciplina tienden a generar resistencia porque van contra tu naturaleza. Rituales alimentarios que nutren el alma. Spinoza entendía que los seres humanos necesitamos rituales, formas regulares de conectarnos con lo que consideramos sagrado o importante. Pero en lugar de rituales impuestos desde afuera por autoridades religiosas, él promovía rituales que surgen orgánicamente de tu propia comprensión de lo que te nutre. ¿Qué podría ser un ritual alimentario spinociano? Cualquier práctica regular que te ayude a comer con más presencia, placer y conexión con tu propia naturaleza.
Tal vez es tomar 3 respiraciones profundas antes de cada comida para conectarte con tu cuerpo y tu hambre real. Tal vez es crear un ambiente hermoso para comer, con música que te gusta o flores en la mesa. Tal vez es cocinar con cuidado y atención, viendo la preparación de la comida como una forma de meditación activa. Tal vez es comer al menos una comida al día sin distracciones, realmente saboreando cada bocado. Tal vez es tener una comida especial cada semana que compartís con personas que amas. Tal vez es cultivar algunos de tus propios alimentos, conectándote directamente con el proceso de nutrición. La clave es que estos rituales surjan de tu propia comprensión de lo que te hace sentir más conectado contigo mismo y con la vida, no de reglas externas sobre lo que deberías hacer. Superando la mentalidad de escasez. Una de las ideas más liberadoras de Spinoza es que la naturaleza es fundamentalmente abundante. No hay escasez real de potencia vital en el universo, solo hay distribución desigual y bloqueos artificiales. En términos alimentarios, esto significa que no necesitas vivir con mentalidad de escasez, con miedo de que si te permitís disfrutar la comida, vas a perder el control completamente. La mentalidad de escasez crea exactamente los problemas que pretende prevenir. Cuando vivís con miedo de ciertos alimentos, cuando te prohibís ciertos placeres, cuando operás desde la restricción y el control, tu cuerpo y tu mente interpretan eso como una situación de supervivencia. Y en situaciones de supervivencia, el impulso natural es acumular y consumir todo lo que está disponible. La mentalidad de abundancia, por el otro lado, te permite relajarte en la confianza de que siempre vas a tener acceso a lo que realmente necesitas para nutrir tu cuerpo. Desde esta mentalidad, podés permitirte ser selectivo, elegir calidad sobre cantidad, saborear realmente lo que comes en lugar de consumirlo ansiosamente. ¿Cómo desarrollas mentalidad de abundancia en relación con la comida? Primero, desafiando las ideas de escasez que te han enseñado. Realmente es cierto que si te permitís comer algo que disfrutás, vas a perder el control, ¿o es eso algo que te dijeron para controlarte? Segundo, experimentando gradualmente con darte permiso para disfrutar alimentos que habías prohibido. Observa qué pasa realmente cuando te permitís comer algo con placer en lugar de con culpa. Tercero, enfocándote en la calidad de tu experiencia alimentaria en lugar de solo en la cantidad. Cuando realmente saboreas tu comida, cuando comes con presencia y placer, necesitas menos cantidad para sentirte satisfecho. Experimentación. Consciente con la alimentación, Spinoza era un pensador profundamente experimental. Creía que el conocimiento real viene de la experiencia directa, no de seguir dogmas o tradiciones sin cuestionarlas. Aplicado a la alimentación, esto significa convertirte en un experimentador consciente de tu propia experiencia nutricional. Pero, ¿qué significa experimentar conscientemente con la alimentación? Significa aproximarte a tus elecciones alimentarias como un científico curioso que está estudiando la criatura más fascinante del universo, vos mismo. Podés experimentar con diferentes formas de combinar alimentos y observar cómo te sentís. Podés probar comer a diferentes horas del día y notar cómo eso afecta tu energía. Podés experimentar con diferentes ambientes para comer y ver cuáles aumentan tu placer y satisfacción. Podés probar diferentes ritmos de comer, a veces despacio y contemplativamente, a veces más rápido y funcional, y observar cuándo cada uno es más apropiado. La clave está en acercarte a estos experimentos desde la curiosidad genuina, no desde el juicio. No estás tratando de encontrar la forma correcta de comer que va a funcionar para siempre. Estás desarrollando sensibilidad para reconocer qué funciona mejor para vos en diferentes momentos y circunstancias. Navegando las presiones sociales. Una de las realidades más desafiantes de desarrollar una relación libre y alegre con la comida es que vas a encontrar resistencia del entorno social. Las personas que están profundamente atrapadas en el moralismo alimentario pueden sentirse amenazadas por tu libertad. ¿Cómo manejas las situaciones sociales
donde las personas están comentando sobre comida buena y comida mala, hablando de sus dietas restrictivas o tratando de hacerte sentir culpable por tus elecciones. Spinoza nos daría varias estrategias. Primero, recordar que la resistencia de otros no tiene que ver con vos, tiene que ver con sus propios miedos y limitaciones. Cuando alguien critica tu forma libre de comer, lo que realmente está diciendo es que tu libertad les recuerda su propia falta de libertad. Segundo, mantener la compasión. Estas personas también son víctimas del mismo sistema de control que vos estás dejando atrás. Su crítica viene del dolor, no de la malicia. Tercero, no sentirte obligado a convencer a nadie. Tu ejemplo de comer con placer y sin culpa es suficiente. Las personas que están listas para cuestionar sus propias restricciones van a sentirse inspiradas por tu libertad. Las que no están listas van a resistirse, y eso está bien. Cuarto, encontrar tu comunidad de afectos. Personas que comparten tus valores sobre la libertad corporal y que pueden apoyarte en tu proceso. Esto no significa que todos tienen que comer exactamente como vos, sino que pueden respetar tu enfoque y celebrar tu bienestar, creando ambientes de apoyo. ¿Cómo creas un entorno que apoye tu nueva relación con la comida? Spinoza entendía que somos profundamente influenciados por nuestros ambientes y que crear ambientes que apoyen nuestro bienestar es una forma de aumentar nuestra potencia. En términos físicos, esto puede significar organizar tu cocina de una manera que te inspire a cocinar con alegría. Tener ingredientes de calidad disponibles, crear espacios hermosos para comer, incluso si es simple. En términos emocionales, puede significar desarrollar rituales que te conecten con el placer y la gratitud alrededor de la comida. Escuchar música que te gusta mientras cocinas. Comer al menos algunas comidas sin distracciones, realmente saboreando. En términos sociales, puede significar ser selectivo sobre con quién compartís comidas, priorizando las personas que pueden estar presentes con alegría en lugar de las que van a contaminar la experiencia con comentarios sobre dietas, culpa o control. También puede significar educarte sobre alimentación desde fuentes que honran tanto el placer como la nutrición, en lugar de fuentes que promueven restricción y moralismo. Lidiando con recaídas. Una de las preguntas más importantes es, ¿qué haces cuando recaes en patrones antiguos de culpa, restricción o compulsión alimentaria? Spinoza nos daría una respuesta profundamente compasiva. Las recaídas no son fracasos morales. Son información sobre aspectos de tu experiencia que todavía no entendés completamente, o sobre presiones externas que están afectando tu capacidad de estar conectado con tu sabiduría interna. En lugar de juzgarte por la recaída, podés acercarte a ella con curiosidad. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando esto ocurrió? Había estrés extra, cambios significativos, presiones sociales inusuales. ¿Qué necesidades reales estabas tratando de satisfacer con estos comportamientos? La recaída también puede ser información sobre aspectos de tu proceso de liberación que necesitan más atención. Tal vez necesitas más apoyo social. Tal vez necesitas trabajar más en desarrollar formas saludables de manejar el estrés. Tal vez necesitas revisar ideas subconscientes sobre tu valor y tu derecho al placer. La clave está en usar la recaída como datos para refinar tu comprensión, no como evidencia de que eres defectuoso o de que este enfoque no funciona. Celebrando pequeñas victorias, Spinoza creía profundamente en el poder de la alegría para crear cambios duraderos. En términos prácticos, esto significa aprender a reconocer y celebrar los pequeños momentos de libertad y sabiduría en tu relación con la comida. Tal vez un día te diste cuenta de que tenías hambre real antes de comer, en lugar de comer por hábito. Tal vez probaste un alimento nuevo y realmente saboreaste cada bocado. Tal vez dijiste no gracias a algo que no te apetecía sin sentir culpa. Tal vez tuviste una comida completamente libre de culpa, simplemente disfrutando la experiencia. Tal vez cocinaste algo con amor y cuidado. Tal vez compartiste una comida alegre con personas que amas.
Estos momentos pueden parecer pequeños, pero son revolucionarios. Cada acto de comer con libertad y alegría es un acto de resistencia contra siglos de opresión corporal. Cada momento de placer sin culpa es una afirmación de tu derecho fundamental a existir y prosperar. Celebrar estas victorias no es vanidad, es una forma de fortalecer los circuitos neurales que apoyan tu libertad. Es una forma de enseñarle a tu sistema nervioso que la libertad se siente bien, que merece ser mantenida y expandida. Adaptándose a diferentes contextos, la vida real presenta constantemente situaciones que pueden desafiar tu nueva relación con la comida. Viajes donde las opciones son limitadas. Eventos sociales donde la comida está cargada de significado emocional. Periodos de estrés donde tus recursos internos están disminuidos. ¿Cómo mantienes tu libertad alimentaria en estos contextos desafiantes? Spinoza nos sugeriría desarrollar flexibilidad basada en principios claros en lugar de reglas rígidas. El principio claro es, en cualquier situación, buscas la opción que más aumenta tu potencia considerando todas las circunstancias. A veces esto va a significar elegir la comida más nutritiva disponible. Otras veces va a significar elegir la opción que más apoye tu bienestar social o emocional, incluso si no es nutricionalmente perfecta. A veces va a significar comer menos de lo que preferirías, porque las opciones no son ideales. Otras veces va a significar comer más de lo usual porque estás en una celebración importante y el placer compartido es nutritivo para tu alma. La clave está en hacer estas elecciones desde la comprensión consciente, no desde la reacción automática o la culpa. Evolucionando constantemente. Una de las ideas más liberadoras de Spinoza es que no hay un estado final de perfección que necesitas alcanzar. La vida es proceso dinámico y tu relación con la comida va a seguir evolucionando mientras sigas creciendo como persona. Tus necesidades van a cambiar según tu edad, tu nivel de actividad, tu situación de vida, tus responsabilidades, tus relaciones. Lo que te nutría a los 20 puede ser diferente de lo que te nutre a los 40. Lo que necesitabas cuando estabas soltero puede ser diferente de lo que necesitas cuando tenés familia. Esta evolución constante no es un problema a resolver. Es la naturaleza misma de estar vivo, y tu sabiduría alimentaria puede seguir expandiéndose y refinándose a lo largo de toda tu vida. El objetivo no es llegar a un punto donde ya sabes cómo comer perfectamente. El objetivo es mantener la curiosidad, la presencia y la compasión hacia vos mismo mientras navegas los cambios constantes de la vida. La alimentación como revolución silenciosa. Cuando te liberás de la culpa alimentaria, cuando aprendes a confiar en tu sabiduría corporal, cuando redescubrís el placer genuino de nutrir tu cuerpo, no solo transformás tu propia vida, participás en una revolución silenciosa que puede cambiar el mundo. Cada persona que rompe las cadenas del moralismo alimentario hace más fácil que otras hagan lo mismo. Cada acto de comer con placer y sin culpa desafía el sistema cultural que usa la culpa corporal para mantener el control. Cuando crías a tus hijos, si los tenés, con una relación saludable con la comida, rompes ciclos generacionales de dolor. Cuando ejemplificás para tus amigos y familiares que es posible disfrutar la comida sin destruirse, ofreces una alternativa al sufrimiento que muchos consideran inevitable. Cuando apoyás con tus decisiones de compra a productores que crean alimentos con integridad, en lugar de corporaciones que diseñan productos para crear adicción, participás en la transformación del sistema alimentario global. Un nuevo paradigma para la humanidad. La visión spinoziana de la alimentación es parte de una visión más amplia de lo que significa ser humano. En lugar de criaturas caídas que necesitan ser controladas y disciplinadas, somos expresiones magníficas de la fuerza vital del universo, cada uno con el derecho y la capacidad de florecer según su propia naturaleza. Imagina un mundo donde los niños crecen confiando en su sabiduría corporal, donde los adultos comen con placer sin culpa, donde las comidas son celebraciones regulares de la abundancia de la vida.
Imagina un mundo donde la comida es vista como medicina no porque está restringida o controlada, sino porque es elegida con amor y sabiduría. Donde la diversidad de preferencias alimentarias es celebrada como expresión de la diversidad humana, no juzgada según estándares externos. Imagina un mundo donde la industria alimentaria responde a personas que saben lo que realmente las nutre, en lugar de crear productos diseñados para manipular vulnerabilidades psicológicas. Este mundo no es una utopía inalcanzable. Es el resultado natural de que suficientes personas desarrollen la libertad alimentaria que Spinoza hizo posible hace 300 años. Y ahora, antes de cerrar, quiero hacerte una petición que viene del corazón. Este conocimiento transformador no puede quedarse solo en tu vida. Si estas palabras han resonado contigo, si has sentido aunque sea un destello de la libertad que es posible, compartí este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Puede ser ese familiar que ha luchado con dietas durante años, ese amigo que no puede disfrutar una comida sin comentarios sobre culpa. Esa persona en tu vida que merece saber que hay una alternativa al sufrimiento alimentario que nuestra cultura presenta como normal. Esta revolución espinociana necesita expandirse una persona a la vez, una comida consciente a la vez, un acto de amor propio a la vez. Necesita llegar a cada mesa donde alguien está comiendo con culpa, a cada corazón que ha olvidado que el placer es su derecho de nacimiento. Porque la verdad que Spinoza descubrió sigue siendo tan radical hoy como hace 3 siglos. Vos no sos culpable por desear, no sos malo por sentir placer, no necesitas la aprobación de ninguna autoridad externa para nutrir tu cuerpo con alegría. Tu conatus, tu fuerza vital, tu impulso hacia la vida plena, es lo más sagrado que existe. Y cada vez que honorás esa fuerza con una elección alimentaria consciente y amorosa, estás participando en la revolución más importante de todas. La revolución hacia una humanidad que se ama a sí misma lo suficiente como para florecer.